Qué maravilla es que Él vive. Y aquí estamos para adorarle porque Él vive. Les voy a pedir ahora que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 16 de Marcos. Vamos a tener el mensaje de la palabra en el libro de Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre Santo que estás en los cielos, gracias que podemos cantar de la resurrección. Ahora, Dios eterno, te rogamos que nos dirijas en el mensaje de la hora. Que tu Espíritu Santo nos colme, que quite cualquier impedimento y que podamos nosotros recibir la palabra en esta mañana de resurrección. Padre, te rogamos que nos dirijas. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Yo pienso, mis amados hermanos, que hay 2 cosas en la vida que nosotros buscamos y que tenemos que ser agradecidos. La primera es la vida y la segunda es el gozo. Vida y gozo son 2 cosas importantes. Y es la vida y el gozo que cuando nosotros miramos al mundo es lo que nos hace falta.
La pandemia por 2 años quitó la vida a muchos y también el gozo. Esta guerra que está pasando en Rusia, entre Rusia y Ucrania, ha quitado la vida a muchas personas y por tanto también ha quitado el gozo. Todos nosotros buscamos esas dos cosas, vida y gozo. Y muchas veces cuando nosotros hablamos entre nosotros, tenemos que decir gracias porque tengo la vida, porque otros no tienen vida. Pero el gozo, mis hermanos, es otra cosa tan importante. Una vida sin gozo es una vida amargada, triste. Y en esta mañana yo quiero hablar de esas dos cosas, porque tanto la vida como el gozo es lo que Jesucristo ofrece en la resurrección. Fíjense en el pasaje que estamos leyendo. Las mujeres llegaron al sepulcro en la mañana, así como estamos nosotros aquí. Nos dice aquí que ellas vieron donde había sido sepultado Jesús y después ellas fueron allí en la mañana para hacer lo que era de costumbre, darle al cuerpo una especie de rito de embalsamar al cuerpo. Es una cosa judía que era hecho cuando una persona moría, tenían que ir y darle pues ese rito de ponerles a especies aromáticas para ungirle. Ellas no tenían ninguna esperanza que iban a encontrar vida en la tumba en la cual habían puesto a Jesucristo. No había ninguna esperanza, mis amados hermanos. Ellas iban tristes porque no había vida. Hermanos, si yo me pongo a pensar en nuestras situaciones, muchas veces uno dice, bueno, pero que no hay esperanza. Esta persona nunca va a aceptar al Señor. Mis hijos nunca van a seguir. Entonces usted se sienta sin esperanza. Usted se siente como que está muerto. Y es en ese momento, cuando ellas iban camino a la tumba, que algo les sorprende. Dios trabaja de manera que nosotros no comprendemos. Ellas iban, pero ellas sabían que había una roca grande en la cual habían puesto en la tumba. Y ellos pensaron, bueno, pero ¿quién va a mover esa roca tan grande que hay enfrente de la tumba? Aquí viene cómo Dios nos sorprende. Y son sorprendidas, es la primera sorpresa, porque encuentran que la piedra había sido removida. Totalmente sorprendidas, ya no hay piedra. Cuando había una piedra tan grande, se necesitaban hombres fuertes para mover esa piedra. Y los hombres no iban a llegar con ellas. Encuentran la piedra removida. Qué gran sorpresa, mis hermanos. Hermanos, cuando usted se encuentra sin esperanza, Dios viene y nos sorprende y remueve ese pecado. Toca a ese hijo, esa hija, ese hermano, ese familiar. Nos sorprende. Pero fíjense en la segunda sorpresa. Nos dice que encontraron el sepulcro a un joven sentado con larga ropa blanca y se espantaron. Imagínense si usted ve una persona como tal en la tumba donde estaba Jesucristo. Ellas se espantaron. O sea, Dios sorprende a las mujeres, a María Magdalena y a María, la madre de Jesús, la sorprende y ahora le envía un ángel. La gran sorpresa de un ángel, hermanos, sí, y hay ángeles por todas partes. Mire, a mí me encanta lo que dice aquí. Vieron a un joven. Me encanta esto, mis hermanos. Aquí, gracias a Dios, tenemos jóvenes, tenemos niños. Cómo Dios trabaja con los jóvenes.
y lo pone como ángeles. Y yo estoy hablando aquí a jóvenes que llegan a este día de resurrección, de que Dios está tocando, que te usa como ángel para traer ese mensaje. Qué hermoso ver niños y jóvenes aquí y ver esa parte de joven. Ese joven le anuncia sobre la vida. Ese joven le dice, miren, ya Jesucristo no está aquí, ha resucitado. Él fue crucificado, pero ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, está vacío, la tumba está vacía, porque Él vive. Así que le sorprende con la piedra, le sorprende con el joven, pero ahora la tumba, le sorprende con la tumba vacía. No hay nadie, Jesucristo ha resucitado. Esta es la parte de la vida que encontramos en estos primeros versículos. Pero ahora viene el gozo. Y comienza el gozo. Y le dice el ángel a las mujeres, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Hermanos, ¿sabe una cosa? Aquí el gozo tiene que ver con un mandato de ir y anunciar las cosas buenas que han pasado. El gozo tiene que ver con un anuncio. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado, que Él está en Galilea, que Él va delante de vosotros, como Él ya lo había prometido. Nosotros los cristianos sufrimos. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de las promesas que Dios nos da. Y eso nos quita el gozo. Nos olvidamos totalmente de las promesas que Dios nos da. Y aquí nosotros vemos que se habían olvidado totalmente de esa promesa. Jesucristo le dijo que le iba a resucitar al tercer día. Y ellos se olvidaron de las promesas. Hermano, cuando usted está en tristeza, usted se olvida de que Dios ha prometido grandes cosas. Aquí nos dice que el gozo viene de la promesa que Dios nos da. Esa es la primera cosa que nos quita el gozo, mis hermanos. Nos olvidamos de que como cristianos Dios nos promete estar con nosotros todo el tiempo. Miren, mis hermanos, cómo han pasado los años. Pandemia, guerra, todo eso. Y sin embargo Dios ha mostrado que Él está con nosotros. Hermanos, algunos de ustedes han pasado por enfermedad, por dolencia, por tristeza. Y sin embargo Dios promete que va a estar con ustedes. Promete estar con nosotros. Eso nos da gozo. Ahora, la segunda cosa que nos quita el gozo, mis hermanos, es que tenemos miedo. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a lo que nos va a pasar, tenemos miedo a las diferentes cosas en la vida. Las mujeres tuvieron miedo y en vez de ir y compartir esa noticia tan maravillosa, ellos tuvieron miedo y no compartieron nada. Ellas se quedaron quietas sin hablar a nadie de lo que había sucedido. Hermanos, cuando Dios nos hace algo bueno, nosotros tenemos que compartir lo que Él hace. Cuando Él nos manda, tenemos que decir, mira, Dios me ha hecho tal cosa. Eso es el Evangelio, compartir lo que el Señor nos ha mostrado. Lo que Él ha hecho por nosotros, la resurrección, mis hermanos, es algo tan grande. La tumba está vacía, Jesucristo ha resucitado. Ahora, vamos a continuar, porque el gozo viene cuando Dios se aparece a nosotros, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y fíjese, ahora Jesucristo resucitado se aparece a María Magdalena. Nos dice que el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Yo quiero que ustedes presten atención a esta María Magdalena. Esta mujer era tan mala que tenía 7 demonios. Si usted piensa que usted es pecador o pecadora, fíjese en esta María Magdalena. 7 demonios, mis hermanos, aquellos que luchan con diferentes cosas. Jesucristo vino y le echó fuera a esta mujer 7 demonios. Y ahora esta mujer estaba sirviendo a Jesús. Y a la primera persona que se le aparece nos dice que fue María Magdalena.
Y le dice a ella, a María Magdalena, en el versículo 9, que vaya y le diga a los otros que él había resucitado. Pero ahora viene, mis hermanos, otra causa que nos quita el gozo. Le digo a esto de María Magdalena porque es una mujer que tenía mucho gozo. Cuanto más pecado tenemos, mis hermanos, y Dios nos lo quita, tenemos un mayor gozo. Y esta mujer, Jesucristo se le apareció. Imagínense el gozo que tenía María Magdalena, que el Maestro se le aparecía a ella para darle ese gozo que ella necesitaba. Los discípulos estaban llorando, todos estaban tristes, no podían ver ese gozo. Y viene María Magdalena y dice, no, Él ha resucitado, ella está contenta de que ha visto a Jesucristo, la tumba estaba vacía, pero ellos no creyeron. Miren, eso es increíble, mis hermanos. Ellos no creyeron. El versículo 10 nos dice que ella estaba contenta, ella le llevó, le hizo saber, pero ellos no creyeron. O sea que lo que nos quita el gozo es la incredulidad. Esa es la tercera cosa que nos quita el gozo. Cuando nosotros no creemos, entonces no tenemos gozo. En tu vida, mis hermanos, tú no crees en Jesucristo, tú no crees en aquel que murió y resucitó, tú te vas a dar cuenta que tú no tienes gozo. La incredulidad quita el gozo. Pero fíjense que la incredulidad continúa porque ellos no creyeron. Después Jesucristo se le apareció a otros 2 discípulos en lo que se llama el camino a Emaús. Se apareció a 2 discípulos más, pero tampoco creyeron. Hermanos, yo quiero que presten atención en eso porque nosotros caemos en esa misma trampa de incredulidad. Cuando Dios nos habla, no creemos y nos quejamos. Bueno, porque tú no crees, pero Tomás no creyó, pero también nosotros somos como Tomás, no creemos cuando Él nos habla. Él nos quiere dar gozo, Él quiere que veamos su resurrección, pero nosotros no creemos. Miren lo que pasa finalmente, el gran amor de Jesucristo. En el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Hermanos, ¿cuántas veces somos como los discípulos? Que Jesucristo tiene que reprocharnos nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en el Señor. Hermano, cuando usted está orando, usted está hablando con Jesucristo, usted está orando por su hermano, está orando por su amigo, está orando por su hijo, por su hija, y usted dice, bueno, Señor, si tú quieres, sálvalo, si tú quieres. Entonces ahí tú estás demostrando tu incredulidad, porque el Señor dice que tú tienes que orar y dejar que el Señor haga la obra. Nuestra iglesia también, mis hermanos, a veces nosotros somos incrédulos. Uno dice, bueno, no se va a dar, no vamos a tener culto, no vamos a hacerlo. Y somos incrédulos. Y viene el Señor y nos muestra, no, yo estoy en control. Y aquí estamos, mis hermanos. Que Dios nos ayude a creer, que Dios nos ayude a tener esa fe que nos dará el gozo. Ahora, después que Jesús le habla, le da un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el poder que la autoridad que Él nos da para predicar ese evangelio. Mis hermanos, en este mundo de infelicidad, de tristeza, Dios quiere dar vida y quiere dar gozo por medio de su resurrección. Pero ¿saben lo que Él quiere que usted y yo hagamos? Que seamos agradecidos por la vida y el gozo que Él nos da. Hermanos, si estamos aquí en esta mañana
es porque disfrutamos de la vida. Antes, la palabra nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, desde el 4 hasta el 6, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Nos resucitó juntamente con Jesucristo. Él nos dio vida y por esa vida tenemos gozo. Hermanos, una vida sin gozo es una vida paupérrima, es una vida, yo diría, insignificante. Pero Jesucristo nos da vida por medio de resurrección, pero también nos da gozo. Nos da gozo, mis hermanos. Si usted ve a un cristiano con la cabeza baja y triste, recuerde la resurrección. Si usted está triste, si usted está en ese momento de angustia, piense en la resurrección. Porque por la resurrección Él nos da vida y nos da gozo. Yo quiero terminar y yo quiero que nosotros meditemos en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 18. Y esta es la reacción, la actitud que nosotros los cristianos tenemos que tener. Jesucristo por la resurrección nos da vida, nos da gozo. Y escuchen lo que dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 hasta el 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos 3 versículos es la actitud que nosotros los cristianos tenemos que tener a la resurrección de Jesucristo. No con miedo, no con falta de fe, no olvidando sus promesas, hermanos, sino con gozo, orando siempre y siempre agradeciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. En esta mañana, Dios te está diciendo a ti, cristiano, que Dios te ayude a tener el gozo que Dios da por medio de la resurrección. Que tengamos ese gozo que Él nos da, que oremos siempre, que demos gracias al Señor. Hermanos, pasamos por momentos difíciles, pero Él nos manda una vez más. Recuerda que yo te doy gozo y te doy vida por medio de la resurrección. Y si tú estás aquí es porque Él tiene un plan especial para ti. Si tú no le conoces, Él te ofrece vida, vida eterna, y te ofrece gozo. Y si tú en tu corazón estás vacío, no tienes ese gozo, esa vida, hoy tú puedes decir, Señor, yo quiero esa vida, ese gozo que tú das a aquellos que creen en ti. Hermano, que este día de resurrección podamos recordarlo como un día memorable, porque es en este día que Dios nos ha dado vida. Por medio de esa resurrección nos da vida, nos da gozo para que le sirvamos. Que seamos mensajeros como ese ángel en la tumba. Que seamos mensajeros como esas mujeres que Dios les dio esa oportunidad de proclamar el Evangelio. Que seamos mensajeros para traer al mundo vida y gozo. Que Dios nos ayude. Vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a cantar el himno final. Padre, qué hermoso es ver, Padre Santo, que tú traes a tus hijos e hijas, niños y jóvenes, para compartir de la vida y el gozo que tú das por la resurrección. Oh Señor, y cómo te ruego que estas palabras que hemos predicado calen en los corazones que la han escuchado. Señor, queremos vivir para ti, queremos vivir con gozo, porque tú has resucitado. En el dulce nombre de Jesús.